Entre cardos y narcisos. Escrito por Yuriko Yokinawa. Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 9, parte 2. Elisa conocía a Candy, sabía de sus inseguridades y su mayor debilidad era Terry. Gozaba cuando se enteraba que habían peleado. Los rumores de los diarios debían de tener algo de verdad. Pero para su mala fortuna terminaban reconciliándose. Con Graham nunca tuvo éxito. A pesar de los anónimos, él nunca le prestó atención. Al contrario, se las fue juntando para hacérselas llegar al tío abuelo para que al fin él le prohibiera acercársele a la pareja o amenazarla con enviarla al Polo Norte si era necesario. La pelirroja ya estaba harta. Candy, Candy, Candy. La sufrida, inocente, frágil y angelical rubia que tenía a todos los hombres del clan comiendo de su mano. Hasta el hijo de un duque se había rendido ante ella. No la dejaba ni a sol ni a sombra. Le llevaba de comer a la universidad e incluso la iba a buscar en sus ratos libres. Amor y confianza ciega le tenía a esa mujercita. Granchester era un tonto. ¿Cómo podía estar con alguien que había perdido su honra y honor? Ya encontraría la forma definitiva de romper esa relación antes que el actor se le ocurriera proponerle matrimonio. Elisa no se explicaba cómo se habían reencontrado. En diversas ocasiones le preguntó a Annie y a Patty, incluso de manera individual a sus primos. Decían desconocer sobre el asunto hasta de la misma vida de la rubia. Eso no se los creería ni la tía abuela. Elroy Arley le había platicado su participación en refinar a la huérfana, de los tutores y de las contadas visitas de los Cornwell a Lakewood o en Chicago. Mientras la matriarca le platicaba, no hallaba el enlace entre esos bobos, solamente que haya sido en la presentación de Chicago. Pero, ¿en qué momento se dio el entendimiento? ¿Y si se le ofreció? No, Candy era una santurrona que se daba golpes de pecho. Sería incapaz de hacerlo. No, por eso William impidió el compromiso de Neil con la huérfana. Albert tuvo que ver en todo este circo al grado de buscarle marido para evitar un escándalo y salir beneficiado en los negocios sin importarle lo que realmente quería, como para que al final acabara humillada ante la sociedad. Terrence no estuvo presente, pero quizás ya estaba todo planificado. Solo debía guardar las apariencias hasta que tuviera más edad. Si pudiera vengarse de William, lo haría sin duda alguna. Claro que sí. Mientras Elisa se sentía estar por la calle de la amargura, Candy y Terry continuaban con su relación. Susana no había obtenido éxito en separar a los jóvenes y las intrigas de la pelirroja no daban resultado. Los meses pasaron hasta que se convirtieron en años. Todos desempeñaban su profesión, incluso la huérfana y sus amigas. En un abrir y cerrar de ojos, algunos de ellos ya se habían casado. Estaban en la dulce espera como su ex prometido, que al poco tiempo se casó con la hija de otro importante empresario. Neil se había enfocado en los negocios y no le había conocido novia alguna, solo muchas aventuras. No le importaba. Ella no había nacido para servir. Al contrario, nació para que le sirvieran. No le había afectado que William le quitara la mitad de su mesada. Elroy le daba para sus gastos y su madre le consentía sus salidas sociales. Amaba ser admirada. Inicialmente era discreta y resguardaba su virtud. No perdía la esperanza que Graham se enamorara de ella o al menos la deseara. Fantaseaba ese momento, ser tocada y besada mientras escuchaba esa voz aterciopelada que la excitaba. Cómo deseaba restregarle a su rival de amores esa realidad. Pero no, nunca llegaría ese día. Lo que más temía sucedió. Fue a Chicago a visitar a la tía abuela. El mayordomo de Nueva York le había dicho que se había marchado días atrás. Intrigada por su partida repentina, fue a buscarla. El platito y la taza de té que tenía en su mano temblaron, haciendo el ruido peculiar cuando una sobre la otra es golpeada suavemente.
Como pudo, lo colocó sobre la mesa y se levantó de su asiento para cuestionar a la matriarca sobre el enlace matrimonial de la huérfana con un don nadie que se encontraba en boca de todo el país y sin un futuro prometedor. Ambos eran tal para cual, unos aprovechados oportunistas que vivirían a costillas del dinero y del apellido Arley. Elroy dejó a un lado su tejido, cerró los ojos y aspiró aire para controlar su enojo ante la insolencia de su sobrina y le contestó: William ha dejado muy claro cuál es el lugar de Candy en esta familia, y eso está muy por encima de ti y de mí. Si él ha dado su bendición, ni tú ni nadie podrá impedirlo. Es por ello por lo que regresé a Chicago. No estoy de acuerdo, ni deseo estar presente en la boda de un par de rebeldes libertinos. Ya vería la manera de convencer a la tía abuela de que asistiera, aunque sea a la recepción, y que los incluyera a ella y a su hermano como sus acompañantes, ya que Albert les había prohibido estar cerca de la rubia, estuviesen donde estuviesen. Si no podía impedir que se casaran, al menos les haría pasar un último mal rato. Después, quién sabe, dependería del castigo que el patriarca le impusiera por retarlo con una nueva osadía en contra de su protegida. A los hermanos Ligan les costó trabajo convencer a la tía abuela. Un día antes del enlace, Elroy Arley llegaba a Lakewood y se instaló en su recámara. Como había dicho, no fueron a la boda civil y religiosa efectuado en el hogar de Pony. La matriarca aprovechó para hablar muy temprano con Albert, en lo que Becky ayudaba a Candy en su arreglo personal. Un rotundo no recibió como respuesta. De acuerdo con los argumentos del patriarca, los hermanos del mal siempre buscaban la ocasión para humillar o provocarle un descontento a su hija, y no lo iba a permitir en el mejor día de su vida, le hicieran alguna grosería o la perturbaran con su sola presencia. Elroy no podía ser ignorada otra vez en sus decisiones. Su ego había sido lastimado. Jamás podría hacerle ver la clase de persona que era su protegida, a pesar de que delante de él se casaba con un don nadie del espectáculo. Tus sobrinos tienen el mismo derecho de estar en la recepción de la boda, así como lo tiene el resto de la familia. Igual y con suerte le encontremos esposo a Lisa. No te preocupes, no iremos a la ceremonia religiosa ni civil. Yo me hago responsable de ellos. Solo te diré que todo este tiempo los has juzgado muy mal. Solo deseo que estando casada se comporte como tal. Si es así, tía, asumirás las consecuencias de sus actos. No lo olvides. Te quiero, pero no permitiré que se metan con Candy. Desde las sombras, Elisa y Neil, de manera independiente, vigilaban los movimientos de los recién casados. Elroy conversaba con uno y con otro invitado. Esperaba que llegaran sus sobrinos. Estaban algo retrasados. Lo que no sabía era que ellos ya habían llegado, pero se encontraban en el área de los 3 portales viendo la sesión fotográfica de los recién casados. Con pensamientos aislados divagaban mentalmente estar en el lugar de ellos, mientras que a Elisa le recorría un sentimiento negativo y con cierto grado de envidia. A Neil lo invadía la nostalgia, la lujuria y el desamor. Eso no pasó por alto para su hermana cuando notó que bebía copa tras copa entre los pilares del salón de la residencia. Neil solía ser impertinente en algunas situaciones cuando se pasaba de copas, pero sabía en dónde y cuándo. La mirada perdida de él le indicaba que en cualquier momento se marcharía. Eso no lo permitiría. Astutamente se le acercó y bailaron un poco mientras ella le envenenaba la mente con sus intrigas. Él sonrió maliciosamente. Después de un par de años de cierto distanciamiento, ellos se volvían a reconciliar. Cada uno vería la manera de incomodar discretamente a su amor como a su rival de amores. Volvieron a separarse. Elisa fue a hacerle compañía a la tía Elroy hasta que se marchó a su habitación y Neil regresó a observar a los novios, sobre todo a Candy. Ese hermoso vestido blanco como el de Los Ángeles le invitaba a quitárselo. Neil no supo en qué momento había bajado la guardia que Terry se dio cuenta con cuánta lascivia miraba a su esposa y cómo le había tendido una trampa para acorralarlo en el despacho de William. No le extrañó que Candy, rato después, le diera alcance a Terry, pero ver que William fuera atrás de ella era porque algo importante iba a suceder. Debía enterarse qué iban a planear. Esperó que su tío entrara para tratar de escuchar detrás de la puerta. Si la música fuese un impedimento para lograr su fin, abriría con cautela la puerta.
recargó su oreja. La voz alterada y suplicante de Candy y la de Albert, pidiendo que lo dejara, hizo que los focos rojos de la intuición se accionasen e inmediatamente entró. Ignorando a Albert, que tenía a Candy en brazos, se abalanzó sobre Terry acusándolo de asesino e improperios mientras lo golpeaba en el pecho. El actor la hizo a un lado. La pelirroja se postró ante el cuerpo inconsciente y ensangrentado de su hermano. No podía creer lo que estaba viendo. Eso no les podía suceder. No era lo que habían planeado. ¿Qué le habría dicho a Terry para que reaccionara de esa manera? Comenzó a llorar a raudales y lo único que se le pasaba por la mente que todo este lío tenía un nombre: Candice White. Escuchó que Albert tomaba el teléfono. Pedía una ambulancia para luego salir del despacho dejándola sola. Con las pocas fuerzas que le quedaban, llamó a la policía. Los Cornwell despidieron a los invitados. Algunos se dieron cuenta cuando sacaban del despacho a la novia desmayada en brazos del novio. Se suspendía la velada. Albert se disculpaba por ello. La novia de pronto se había sentido indispuesta y era prioritario su estado de salud. No dieron más explicaciones. Poco después llegó la ambulancia. Le hicieron la revisión correspondiente. Solo eran golpes realizados en el rostro. Se recuperará. Estará unos días inflamado y con algo de resaca. La tía abuela pidió que lo llevaran al Hospital Santa Juana con la mejor habitación. Elisa la había ido a buscar a su habitación. Ella haría presión para que Terry fuera llevado a disposición ante las autoridades, como intento de homicidio. Solo que Albert se le adelantó. George y un séquito de abogados impedirían tales acciones y, contrario a lo que suponía Elisa, su hermano sería investigado por varios meses en coordinación con la policía inglesa, donde no se le podía comprobar nada de lo que se le imputaba. Elroy, como los señores Ligan, habían puesto a los mejores abogados para comprobar la inocencia de Neil. En todo ese tiempo, los hermanos se la pasaron en Chicago con la matriarca. Elisa sabía de antemano que no debía dar un paso en falso, así que no intentó salir de la ciudad. Estuvo con su hermano dándole el apoyo moral y planeando todo lo que realizarían en venganza luego que todo terminara. Pero Neil se negó. Deseaba dar vuelta a la página y continuar con su vida, enfocarse en los negocios familiares. Era tiempo de dejar ir a Candy. Ya no estaba para absurdas tretas infantiles, y ese mismo consejo le dio a Elisa. Debía buscar una ocupación productiva, o de plano un marido que la soportara y dejar que Candy siguiera con su vida. Pero Elisa tenía otros planes. Solo esperaría que las aguas se calmaran. No le perdonaba ni siquiera el hecho de existir. Elisa no concebía el hecho de que todo le saliera mal. Parecía que la vida se ensañaba con ella. William no había quedado convencido con la inocencia de Neil. Cuando su hermano le dijo que el tío lo había enviado a Brasil voluntariamente, a fuerza, no lo podía creer. Fue a buscarlo para enfrentarlo, mas sin embargo, él le dio la vuelta. Afirmó que ella tenía conocimiento de lo sucedido a Candy y que no dudaba que también fuera su cómplice, así que le advirtió por última vez que no se acercara a los Granchester si apreciaba su estancia en el país. A la pelirroja no le quedó más que seguir sus indicaciones. Un año había estado quieta si no quería levantar sospechas. Además, tenía conocimiento que Candy tenía guardas de seguridad. Esperaría el tiempo necesario para seguirle haciendo pasar un mal rato. Se conformaba con que no fuera feliz, y al menos sabía que no lo era del todo. Más de un año casados y todavía no tenían descendencia. Al menos eso podía usarlo a su favor cuando se encontraran en los eventos familiares. Neil partió una mañana para Brasil. Su familia fue a despedirlo en el puerto de Nueva York. Sarah y Elisa le prometían buscar la manera para que regresara lo más pronto posible, pero para los hombres de esa familia sabían que eso no sucedería. William no amenazaba en vano y la tía abuela no tenía poder ni injerencia sobre él. Con tristeza por la partida de Neil y con resentimiento por el patriarca de los Arley y su protegida, Elisa le decía adiós al cómplice de juegos y travesuras, sin saber que 2 años después lo vería de regreso, pero no como hubiese deseado. Elisa no perdió oportunidad para quedarse unos días en la ciudad que nunca duerme. Se puso en contacto con Susana Marlowe en el mismo café y se puso al corriente de lo poco que sabía esa tonta. Luego concertó una cita con el investigador que solía averiguar acerca de la vida personal de los Granchester. Terry continuaba como actor.
La huérfana trabajaba como enfermera en un hospital y estaba próxima a ingresar a la Facultad de Medicina. Parecía que el matrimonio no la llenaba como para ocuparse en algo que no era necesariamente indispensable en su vida. Quizá no era tan feliz después de todo. Volvió a Chicago con paquetes de compras que había realizado. Elisa merecía ser feliz también. Suficiente con mantener las apariencias ante los demás después de que Carol Bonfield deshiciera el compromiso. El joven ya se había casado y ella seguía soltera, pero con ciertas libertades. Su amor imposible vivía con la odiosa de Candy. Era tiempo de sentar cabeza. Solo era cuestión de encontrar a la persona adecuada. William ya no le buscaría marido y la tía abuela ya no se sentía en condiciones como para estar organizando fiestas o para acompañarla. Sus padres financieramente no estaban estables. Dependían de los Arley y no podían darse el lujo de gastar en banalidades. Elisa tendría que esperar o dejar que todo surgiera. No tenía prohibido ir a las fiestas sociales, al menos cuando Neil estaba. Ya vería la manera de hacerlo sin su hermano. Aburrida, así se sentía. Les había perdido sentido a los eventos sociales. En ocasiones iba con sus padres. Ni un amor en puerta, ni una familia interesada en emparentar con los Ligan. Se rumoraba ciertas cosas de ellos, pero la realidad era que a Elisa la tenían en un mal concepto. Decían que tenía amores clandestinos. Dejó de frecuentar hasta las tiendas y amigas. Se sentía vacía y sola. El único consuelo que le quedaba era que indirectamente perturbaba a los Granchester, sobre todo a Candy por medio de los chismes de la farándula. Se había enterado de que ya no tenían guardias de seguridad y también que visitarían el orfanato, así como a los Arley. Archie había confirmado su asistencia y Steer, pues vivía en Chicago con Patricia O'Brien. Todos se habían casado, hasta el tío William. Tenían hijos, una vida, una familia, y ella no. Era un hecho que se reunirían año con año. William no pudo negarle a Elroy la presencia de Lisa. Al fin y al cabo era de la familia. La tendría cerca en caso de que quisieran pasarse de lista. No hubo necesidad de ponerla en su lugar. Candy lo hizo a pesar de que se sentía lastimada por sus insinuaciones. Pero quien no tuvo el corazón de hacerlo delante de todos fue Terry. Y con toda la alevosía que tenía, abrazaba, tomaba de la mano, le mostraba el amor que le tenía y la procuraba con atenciones. Eso le molestaba a la pelirroja y, aunque no lo manifestara, se deprimía y moría de coraje, al grado que no pudo más, y en medio de una escenificación familiar para los niños de la casa, se abalanzó sobre William para reclamarle la ausencia de su hermano y que fuera el causante de que estuviera exiliado en Brasil. Le golpeó en el pecho, gritó, lloró y terminó en el suelo con su cuerpo extendido. Rechazó la ayuda de Albert para levantarse. Steer y Archie se la llevaron acompañada de la tía abuela a su recámara. El té que le dieron la hizo dormir. Despertó intentando recordar el día anterior. Al hacerlo le dio vergüenza. Ella era una Ligan, debía ser la de siempre. No se iba a disculpar. Al final de cuentas, ella era una víctima de la vida y de las circunstancias. Bajó a desayunar. Era media mañana. Solo se oían las risas de los niños en el jardín junto con sus madres. Los demás debían estar en el despacho atendiendo asuntos de negocios. Aprovecharía la ocasión para destilar veneno. Caminando de manera altiva y brazos detrás salió al área verde. Recorrió el espacio con la mirada. Candy no estaba. Al preguntarle a Dorothy, se enteró que ella y Terry habían partido a Illinois desde temprano. Ya encontraría la forma de separarlos definitivamente. Solo era cuestión de planificarlo y ver quién lo ejecutaría. Elisa seguiría manipulando a Susana para hacer de las suyas y para su buena fortuna, la tonta de Marilyn Marshall se tragó el cuento de los falsos deseos de Terrence ante su cuerpo de 20 años. Todo saldría bien. Cuando la hija de Pony entrara al camerino los encontraría en una situación comprometedora. Haría un drama. Todos se darían cuenta y en ese momento un reportero estaría presente tomando captura de lo que sería una primicia en primera plana. La huérfana no se lo perdonaría y le exigiría el divorcio. La realidad fue otra. Susana le contó posteriormente que todo había salido al revés. Marilyn había sido despedida, ella suspendida, y que Terrence había renunciado a la compañía. Elisa no podía creerlo, y menos el enterarse que estaban vendiendo sus propiedades para radicar en Inglaterra.
Quizá algo había cambiado entre ellos. Debía comprobarlo. Parecía que esa situación los hubiera hecho más fuerte. El semblante de Candy ya no irradiaba inseguridad. Es como si el sol volviera a brillar después de una larga tormenta. Ojalá y el barco naufragara. Ojalá y no los viera nunca más. Ojalá y William se apiadara y hiciera volver a Neil. Llegaba a su casa. No esperaba ver a sus padres. Habían llegado sin previo aviso. William los había citado para el día siguiente y debía estar presente también. ¿Qué podría ser tan urgente? Sintió que su mundo se desmoronaba. Ahora lo entendía todo. Como un par de navidades atrás, se le fue encima. Lo culpaba por lo que le sucedía a su hermano. William guardó silencio. Su conciencia estaba tranquila. Entendía perfectamente sus emociones. También sentía preocupación por su sobrino. Prometió que lo traería de regreso en cuanto presentara una mejoría. Les pidió que le escribieran para reconfortarlo. No aceptó que el matrimonio lo acompañara. No podía poner a nadie en riesgo. Suficiente con llevar a Becky. Elisa escribió algo breve para su hermano. Ponía en esa pequeña carta toda su fe y esperanza para que él volviera con vida y realizar una serie de actividades juntos. Los Ligan se quedaron en Nueva York. Los días más largos de sus vidas se convirtieron en una eternidad. A los pocos días de haber llegado William a Brasil, envió un telegrama con la noticia del lamentable deceso de Neil. Sara había recibido la misiva. Un grito en seco se escuchó en la gran casa. Elisa bajó de su habitación para ver qué sucedía. Una mucama le prestaba ayuda a la señora que se encontraba desmayada. La pelirroja se acercó con pasos temblorosos al notar que una hoja boca abajo se encontraba a unos centímetros de su madre. Con voz entrecortada le pidió a la empleada que se retirara. Su corazón le decía que ese papel no decía buenas noticias. No supo cuánto tiempo estuvo como piedra sin poder procesar la información hasta que la mucama llegó con el mayordomo y las sales para reanimar a Sara. Con el papel hecho bolita salió corriendo a uno de los vehículos que tenía a su disposición. Le dio la dirección de Candy a su chofer. La casa estaba en venta. Ellos ya se habían marchado. Estuviesen en donde estuviesen, se escondiesen en donde se escondiesen, ella los iba a encontrar. Así se le fuera toda la vida para lograrlo y hacerles pagar por la muerte de su hermano. Elroy Arley se encargó de realizar el último adiós al que era su segundo sobrino favorito. La vida no era justa y menos si tenía nombre. En buen momento William la había adoptado. Después del funeral, tuvo una reunión a puerta cerrada con el patriarca, como en los negocios. Dejó en claro que no deseaba volver a ver a Candy ni compartir el mismo espacio. No deseaba guardar distancia con Albert, pero por salud mental prefería no saber de ella. El rubio aceptó complaciente. De antemano sabía que ellos no tenían planes de regresar, y así fue hasta su lecho de muerte. Elroy Arley, a pesar de haber puesto de su parte para convertir a Candy en una dama, jamás la pudo tolerar ni perdonar por haber dividido a su familia. Creía que la bondad, alegría y tristeza de ella era un artilugio para poder obtener la simpatía de los hombres del clan. Neil había llegado al puerto en una fina caja mortuoria. Elisa se soltó del brazo de su padre. Las lágrimas que no pudo derramar en los días de espera se dieron en cuanto el cuerpo de su hermano lo tuvo enfrente. Ni con Anthony había sentido tanto dolor y angustia. No podía compararse. La muerte de ambos fue diferente, así como el amor que sentía por ellos. ¿Cuánto has de haber sufrido, hermanito? Abrazó la caja y apoyando su rostro en ella, juró vengarse de la causante de su muerte, así como el de su verdugo. A excepción del matrimonio Granchester, el resto de la familia había asistido al funeral. Poco a poco, amistades como familia se fueron retirando hasta quedar sola la pelirroja. Miraba la morada de Anthony y la de su hermano. Se preguntaba si el alma de su primo podía escuchar los planes que tenía para Candice. Le hubiera gustado tener esa privacidad para platicar abiertamente con su hermano. Prefirió guardar sus pensamientos para sí. Solo sollozaba amargamente. Secó sus lágrimas con un pañuelo negro cuando escuchó unos pasos acercarse hacia ella. No volteó. Fuera quien fuera, no deseaba saber. Ni siquiera deseaba ser molestada. Quería estar sola con su dolor. A pesar de todo,
ante los demás había intentado permanecer serena. No quería que la viesen llorar, aunque su rostro reflejara su sentir. Una cálida mano se colocó en su hombro. Reconoció su voz. Sin embargo, no volteó. Solo escuchó decirle: «Sé cómo te sientes. Ustedes eran muy unidos. Lamento tu pérdida». Elisa lo interrumpió y con todo el rencor que sentía le reclamó: «Todo esto es tu culpa. Creíste sus mentiras. Te juro que algún día tú y ella lo pagarán. Vete de aquí, tío abuelo, dueño y amo de nuestras vidas». Sus puños apretados se contenían para no perder la cordura y golpearlo. «Elisa, bien sabes que no es verdad. Solo venía a darte el pésamo y entregarte el diario que tu hermano escribió estando en Brasil. Ahí desmiente tus acusaciones. Considero que tú eres la indicada para tenerlo. Espero que te sirva de algo». Albert colocó el diario sobre el descanso de Neil y se fue sobre sus propios pasos sin pasar por alto la amenaza de su sobrina. Leyó el diario en la soledad de su habitación. No salió por varios días. Apenas si comía lo necesario. Había perdido el apetito. Su madre estaba preocupada. Estaba adelgazando considerablemente. Saber los pensamientos e intimidades de su hermano la tenían consternada. Neil comenzó a escribir desde el primer día de su viaje a Brasil. A grosso modo, redactaba su pesar y las razones por las que se iba lejos del país que lo había visto nacer. En pocas palabras, contaba el resentimiento que le tenía la rubia, todas las maldades que le hicieron hasta que la deshonró y el momento que se sintió enamorado de ella. Su estancia en la hacienda azucarera La Dulcinea para Neil había sido un infierno. Cumplió las funciones asignadas, mas sin embargo no era feliz. Cubrió sus bajos instintos con mujeres parecidas a Candy. El arrepentimiento con el paso del tiempo y su deseo de poder obtener su perdón, su enfermedad y el presentimiento que jamás podría obtenerlo. Sus últimas palabras fueron dedicadas a Candy. Elisa cerró violentamente el diario. Candy, siempre Candy. Incluso su hermano la comprometía por completo, y William lo sabía. Resopló y soltó nuevamente el llanto. El tiempo pasó lentamente. No había mejorado anímicamente. Todavía le lloraba a su hermano. 2 meses después de su año luctuoso decidió viajar a Inglaterra a ajustar cuentas. Era el todo por el todo. No sería difícil encontrarlos. Suponía que Terry debía seguir dedicándose a la actuación. Les dijo a sus padres que viajaría a Escocia a tomar un descanso espiritual. Empacó lo necesario y en Nueva York compraría ropa, calzado, maquillaje y accesorios acorde a la temporada y a su medida. Realizaría su cometido contratando a alguien que se deshiciera de Candy. Elisa disfrutaría el momento, porque estaría presente. Su mayor satisfacción sería verla suplicando piedad y perdón. Estaba todo planeado. No faltaría quien quisiera hacer el trabajo sucio y a cambio de una buena paga. Se dirigió al puerto a comprar un billete de primera clase para Londres. La pelirroja explotó en contra del taquillero. Se dirigió a la administración a interponer una queja. El gerente le expresó la misma situación. Ella estaba vetada. Ni una empresa marítima le vendería un billete sin importar cuál fuera su destino. Esas eran indicaciones de sus jefes y no había otra explicación. Las amenazas ni su apellido sirvieron para obtener, aunque sea, un camarote de tercera clase. Esto debía ser obra del tío William, pero para un listo debía haber un listo y medio. Contrató un detective para saber la situación actual de matrimonio Granchester. No le quedó de otra más que tener paciencia. Consideró que de ahora en adelante tendría que convertirla en una virtud. Llamó a sus padres para informarles que había cambiado de opinión. Tomaría su descanso en Florida. Le haría bien tomar un poco de sol. Recibió el escrito en manos del investigador y no podía creerlo. La dama de establo se había convertido en madre. La vida le sonreía mientras ella vivía su infierno personal. No, la vida no era justa. Año con año recibía un informe y cada año crecía su resentimiento hacia con Candy. Era madre por segunda ocasión mientras ella iba de amante en amante. Era una doctora respetable y Terry un reconocido actor. Se habían reconciliado con el duque de Granchester y tenían guardias de seguridad después del secuestro de su primogénita.
¿Cómo olvidar ese agradable suceso? Una noticia que había dado la vuelta al mundo. Se congratuló por el sufrimiento y lágrimas de sangre de esa mujercita. Lastimosamente lograron recuperarla. 9 años esperando que volvieran a América. Parecía que se había olvidado hasta de sus orígenes. Ni porque la directora de Pony se encontraba enferma la hacía regresar. El siguiente año el investigador tardó varios meses en darle su informe. Valió la pena la espera. Pensar que todo ese año la tenía aparentemente cerca. Ya no eran días de distancia, sino horas. Elisa radicaba en Florida desde que se había ido a tomar su descanso. Había ganado peso y se había ocupado en apoyar a su padre en el negocio familiar de esa turística ciudad. William se encontraba de viaje en el extranjero. Terry trabajaba en el corporativo Arley y Candy era médico con turno fijo matutino. Sus hijos estaban bajo el cuidado de Dorothy. Vivían de manera independiente y no contaban con guardias de seguridad. Era su oportunidad de volver sin levantar sospecha. Tomó su equipaje y tomó el próximo tren a Chicago con una nueva apariencia. Rentó un apartamento en un prestigioso edificio. Compró un vehículo. No necesitaba de un chofer. Había aprendido a manejar. Sacó el arma que había adquirido hacía varios años. También había aprendido a disparar. Nada podía fallar. Si ya había esperado 10 años, unos días más no harían la diferencia. Debía constatar por sí misma los pasos que el investigador le había dado de los Granchester para ejecutar su plan. Y en cuanto acabara con Candy, iría por la vida de Albert para que su venganza y la muerte de su hermano no quedara impune. Elisa Ligan realizó un par de llamadas, una a Nueva York y otra a Florida. Su antigua cómplice podría ayudarla para sus fines, al igual que su amante en turno. Candy había caído en la trampa. Disparos, persecución, muerte, culpa, llanto y dolor era lo que dejaba el odio y resentimiento de Elisa en sus padres, en los Arley y en los Granchester. Continuará.